La relación de Dios con el hombre siempre ha sido de amor. Desde que fue creado, el hombre fue creado con amor. Y la prueba de eso es que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. No solamente el hombre tuvo la imagen de Dios, sino que Dios plasmó en él su semejanza. Y la segunda prueba es la relación que él tuvo con el hombre antes de su caída. No quiero decir que después de la caída no la haya tenido, por supuesto que no. Dios todo el tiempo ha sido el que se ha encargado de buscar al hombre en el estado en que esté. Pero son dos cosas muy interesantes que prueban que Dios amó al hombre. El hombre no fue creado, no fue una puntada de Dios. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice en el Génesis capítulo 2, cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, la vida salió de Dios mismo y entró en aquel muñeco, en aquella persona que Dios había hecho. Y después fue el hombre un alma viviente, y ahí empezó esa relación maravillosa de amor entre Dios y el hombre. Cuando el hombre pecó, esa comunión, ese vínculo tan perfecto fue estropeado, porque el hombre fue perdiendo la imagen de Dios y fue adquiriendo la imagen del diablo. Cuando el diablo hizo pecar al hombre, el diablo inyectó en él su mal. La fealdad que el diablo adquirió cuando pecó contra Dios fue inyectada en el hombre, y en el hombre fue diluyéndose la imagen de Dios, la semejanza de Dios, y ya no puede tener aquella comunión que tuvo con Dios. No obstante, Dios hizo una manifestación de amor al mirar a Adán y a Eva desnudos, al saber que ellos se miraban desnudos, y los cubrió. Ellos se cubrieron con hojas de higuera, las cuales se marchitan muy rápido, pero Dios los cubrió con pieles. Amén. Y luego pasó el tiempo y Dios volvió a manifestar su amor enviando la ley a los hombres, y eso trajo como un respiro a la humanidad. Pero el corazón del hombre ya estaba malo, la imagen de Dios se había diluido en él y él volvió a menospreciar la palabra de Dios. Y entonces Dios, como otro intento más para hacerle saber al hombre el amor, el grande amor que le tiene, envió a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y no solamente a morir, hermano mío, sino que Jesucristo antes de su muerte tomó nuestra propia imagen y nuestra propia semejanza. Hecho semejante a nosotros, Dios siempre ha manifestado su amor al hombre. Pero desafortunadamente usted y yo no hemos correspondido al amor de Dios de la forma que deberíamos hacerlo. Tal pareciera que no conociésemos el amor de Dios. Aún siendo cristianos, no nos hemos preocupado por conocer a perfección el amor de Dios. Estamos tan acostumbrados a vivir tan bien, tan a gusto, tan cómodos, que el amor de Dios se ha vuelto rutinario en nosotros. Si usted y yo dejásemos de experimentar el amor de Dios cada día, hermano mío, estoy seguro que nos horrorizaríamos de esto. Pero hay algo interesante sobre todo esto que le voy a decir en esta noche. Dios no está tan contento con nosotros. Fuimos amonestados la semana pasada por Dios por la falta de la búsqueda del Señor Jesucristo. Y ese es un desinterés muy grande que no deberíamos vivir. Amén. Quiero ponerle 3 cosas en esta noche rápidas. Número 1, conoce el amor de Dios. Necesitamos conocer el amor de Dios para poder disfrutarlo, respetarlo y amarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo repito, necesitamos conocer el amor de Dios para poder disfrutarlo, respetarlo y amarlo. Quizás esa sea la razón por la que tantos cristianos no aman a Dios y han hecho de lo que debería ser una relación con Dios una religión. Si usted y yo no conocemos el amor de Dios, no vamos a poder disfrutarlo, no vamos a poder respetarlo, no vamos a poder amar a Dios. Debemos estar preocupados por conocer el amor de Dios. Estamos tan habituados, tan acostumbrados a saber que Jesucristo murió en la cruz y punto, eso es todo. Y ahí se encierra todo. Pero si pensásemos detenidamente en cada detalle de lo que el sacrificio de Cristo representa, de la razón por la que lo hizo, Dios ha sido misericordioso al no mostrarnos el infierno. La mayoría de nosotros ocupamos un ratito en el infierno, por lo menos unos minutitos, para saber de qué nos estamos escapando en Cristo Jesús.
La mayoría aspiramos, deseamos, imploramos que Dios nos muestre su gloria. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Llévame al tercer cielo, quiero esto, quiero aquello. Cada uno debería de pedir: Señor, por favor, llévame un ratito al infierno para saber cuánto me amaste, de qué me escapaste. Aleluya. Pero no lo hemos hecho. Necesitamos conocer el amor de Dios para respetarlo, para poder corresponder de la forma correcta. Dios miró nuestra propia condición, nuestra condición caída. Dios miró la imagen del diablo cada vez más y más fuerte en nosotros, y Él siempre ha querido quitar esa imagen. El hombre por su debilidad adquirió eso, y el diablo que no se raja, como dicen aquí en Jalisco, aleluya, día con día hostigando al hombre, ofreciéndole lo prohibido para que cada vez la imagen de Dios esté más lejana de él. Bien, ese es el mundo, pero usted y yo somos cristianos. Hemos nacido de nuevo. Necesitamos conocer el amor de Dios para poder disfrutarlo. Si usted no disfruta del amor de Dios, no puede brindarle el amor a Dios. La mayoría de los cristianos amamos a Dios con un amor muy humano, muy lleno de defectos. Cuando la Biblia dice que Dios nos amó con amor perfecto, y no solo eso, sino que el amor perfecto de Dios fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. O sea que usted y yo no tenemos excusa. Podemos o debemos amar a Dios de la misma manera que Dios nos amó. ¿Por qué? Porque tenemos su amor perfecto morando en nosotros. Cualquier manifestación de nuestro amor hacia Dios tiene que ser a través del Espíritu de Dios, y debería de ser perfecto. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque no nos hemos preocupado por conocer el amor de Dios. El amor de Dios es mucho más que intelectualismo. El amor de Dios es experimental. Tienes que aprender a mirarlo en todo. Y tienes que aprender a expresarlo. ¿Qué acaso no le tomamos respeto a una persona que hace algo por nosotros? Oh, por supuesto que sí. Cristo hizo mucho más que morir por nosotros. Nos libró de la condenación. Amén. El amor de Dios se manifestó en el hecho de que Jesucristo tomó nuestra propia imagen. Fue tentado en todo y luchó contra todo por no pecar, por mantenerse limpio para poder pagar el precio de cada uno de nosotros. Él sabía que no existía otra forma de obtener perdón. Jesucristo sabía que Él era el perdón de la humanidad. Él no podía darse el gusto de cometer un pecado. Él no pudo darse el gusto de cometer un solo error. Él tuvo que cuidarse en todo. Siempre que era tentado, Él debió haber pensado en cada uno de nosotros. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque hay un gozo puesto delante de mí, la humanidad entera. Dice la Biblia que fue tentado en todo. ¿Y sabe qué? Miramos que en la palabra de Dios que el diablo lo tentó una vez y lo dejó por un tiempo, lo cual quiere decir que Él regresó a tentarlo de nuevo. Y no es lo mismo la tentación de un diablo común y corriente que la tentación del mismo diablo. Y la carne de Jesucristo se miró afectada. Cuando estaba en la cruz del Calvario, su carne estaba horrorizada, pero su espíritu estaba resuelto a cumplir la voluntad de Dios. Y en su carne Él decía: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me hiciste esto? Pero en su espíritu decía: Señor, no hagas lo que yo quiero, haz tu voluntad. Esa lucha fantástica, gloriosa, Jesucristo la vivió porque nos amó a usted y a mí. Si no tenemos respeto a eso, hermano mío, no conocemos el amor de Dios. Aleluya. ¿Cómo podemos darlo entonces? Si Dios derramó de su amor perfecto en cada uno de nosotros y tenemos esa capacidad de amar, ¿por qué no lo hemos hecho así? ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo no podemos habituarnos al amor de Jesucristo cotidiano. Tiene que ser una sorpresa cada día, tiene que ser una nueva experiencia cada día. Debemos buscar algo distinto del amor de Dios cada día. No importa que digamos la misma oración, las mismas cosas, pero tiene que ser con la misma intensidad. Que el amor no mengüe, porque ese es el reclamo de Dios. Aleluya. Quizás esa es la razón por la que tantos cristianos no aman a Dios y han hecho de lo que debería de ser una relación con Dios una religión. Cuando se profesa una religión, casi siempre buscan la ventaja de esa religión. Cuando se profesa una religión, casi siempre se busca la ventaja de esa religión. Pero cuando amas a Dios, buscas
no buscas tu propio bien, sino el bien del amado. No vienes a la iglesia por ti, sino por Él. Eso es lo que hace la religión. Ofrece. Y el que es religioso va y toma. Pero cuando tienes una relación con Dios, lo primero que estás pensando al venir a la casa de Dios es en Él. Él es la razón. No voy a ir a la iglesia a ver si soy sanado, a ver si el Señor ahora sí me bendice, a ver si hoy sí me escucha. Necesitamos venir a la iglesia y decir, hoy es el día del Señor. Iré y le adoraré, iré y me rendiré, me encontraré con mi amado, lo amaré y Él me amará. Pero hemos cambiado las cosas. Dios es un padre tan responsable, un amante tan perfecto, que no habrá momento en el que usted lo ame, que no corresponda a su amor. Pero damos por asentado que Él está aquí, porque Él lo dijo. Y expresarle el amor que debíamos expresarle, no lo hacemos porque no tenemos interés. Él está ahí, Él aguanta todo. Esa no es una relación. De repente la iglesia solamente queda la esencia, no su persona. Amén. Dios es amor. El amor de Dios no es solo una virtud. Él es amor, la esencia misma de lo que Dios es. Por tanto, si nosotros no conocemos el amor de Dios, no conocemos a Dios ni la demostración de su amor. Es lo que dice el apóstol Juan. Dios es amor. No es solamente una virtud que Dios tiene. Dios es el amor mismo. La existencia misma del ser de Dios es que Él es amor. Por lógica, todas sus expresiones son de amor. Sí, por supuesto que hay un juicio. Un día hay un juicio que está determinado por Dios. ¿Para quién? Para los que no lo amaron, los que no correspondieron a su amor. La ley de Dios, el evangelio de Jesucristo, es una demostración del amor de Dios. Dios le dio su voluntad al hombre. Desde el principio Adán tenía voluntad propia. Dios no lo hizo un autómata, un robot, le dio voluntad propia. El hombre violó, el hombre quiso por su propia voluntad violar la comunión con Dios y se echó encima el problema. Y Dios sale al rescate. Así que no pensemos que la ley, porque no pudo cumplirse, es un mandamiento duro de Dios. No, es una demostración del amor de Dios. El evangelio es otra demostración del amor de Dios que dicta las normas del reino de los cielos, por las cuales usted y yo escaparemos de la ira de Dios. Es otra demostración de amor. No lo miremos como algo fatal o difícil. No es así. Es Dios diciéndonos, te amo. Aleluya. Es como cuando usted, papá o mamá, está diciéndole a tu hijo, no quiero que vayas. No puedes decir, eso no, porque es malo para ti. El muchacho no lo entiende, pero el papá sí lo entiende. Eso le va a hacer daño. Y trata de evitar el mal. Es lo mismo que hace Dios, pero lo hace por amor. Si no conocemos, hermano mío, el amor de Dios, no conocemos a Dios mismo. Dice 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama de ninguna manera. 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea que de todos modos la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y dice, en esto se mostró su amor, o en esto se mostró el amor de Dios. Dice la Biblia que estábamos en tinieblas, ¿no es verdad? Muertos, éramos reos de condenación. Y Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él. Qué interesante es esto. Más grande demostración de amor que esa. Para que vivamos, pero estábamos destinados a la condenación, a la muerte eterna. Y dice, cuando Dios demostró el amor, ¿no estaríamos agradecidos con alguien que nos salva la vida? Sí, estaríamos en una grande deuda. Dice el verso 10. En esto consiste el amor. Primero viene la demostración y luego viene la consistencia. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Eso no es el amor. Eso no consiste el amor.
sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, lo cual quiere decir que usted y yo podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Tenemos la gran manifestación del amor de Dios hacia nosotros y es la razón por la cual podemos amar a Dios. Entonces le dije al principio, si usted y yo no conocemos el amor de Dios, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? No vamos a respetar su amor ni vamos a poder demostrarle que lo amamos. El amor de Dios no solamente está manifestado en Jesucristo de la cruz del Calvario o Jesucristo crucificado, esto es mucho más que eso. Lo podemos ver después de eso cada día en tantos detalles, en tantas cosas. Si le echamos un vistazo a la Biblia, desde Génesis hasta el final, hasta Apocalipsis, en todo encontraremos el amor de Dios manifestado a los hombres. Si usted mira la salvación del hombre desde el principio hasta el fin, vamos a ver la mano de Dios siempre, siempre preocupada por hacer volver a la humanidad a Él. Aleluya. Dice Juan, el que no ama a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios. En esto se manifestó el amor, en que envió a su Hijo al mundo para que viviéramos por Él. Y en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. El amor de Dios es tan grande que no está dispuesto a perder una batalla, por dura que sea. Cuando no es conocido, Él grita, heme aquí, heme aquí. Cuando es rechazado, Él vuelve a insistir. Siempre está dispuesto a un nuevo comienzo. Pablo dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Recuerde que las lenguas humanas y angélicas son los dones que están dictados en 1 Corintios capítulo 12. Y dice el apóstol Pablo, si yo tengo esas cosas y no tengo amor, soy puro ruido. Amén. El címbalo es como esos platillos de la batería. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, mire qué interesante, la profecía es la que nos hace conocer la voluntad de Dios, o traer los mensajes de Dios al hombre. Y si entendiese misterios, ¿a quién no le gusta entender misterios? Oh, sí, porque cuando venga el diablo él va a ser muy experto en eso. Daniel entendía misterios. Si tuviese toda ciencia, todo conocimiento y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. ¿Qué espectáculo es este? Y no tengo amor, nada soy. Dese cuenta, hermano mío. ¿No es verdad que cuando vemos a una persona que tiene fe, cómo le admiramos? Todo le resulta bien. Siempre una persona que tiene fe, Dios es un instrumento de Dios para obrar maravillas. Y ocurren las cosas tan naturalmente. Y hay un tipo de fe, la cual dice Jesucristo, puedes trasladar una montaña. ¡Qué espectáculo tan tremendo! Pero bueno, como no hemos visto ninguno de nosotros un caso semejante, centremos la fe en las tantos miles de sanidades del Señor. Y uno se queda maravillado. ¡Wow! La hermana o el hermano tiene fe. Y luego tenemos a hombres de Dios, mujeres de Dios con un conocimiento vasto de la Escritura, que uno se queda, ¡wow! ¿De dónde sacó eso? Y tenemos en el pueblo de Dios gente que entiende misterios y todo es espectacular. Si una persona tuviese todas esas cosas, sin duda sería una persona famosa, un cristiano famoso, aleluya. Pero si no tiene amor, dice Pablo, nada es. Qué curioso es esto. Puede parecer muy grande ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios es nada. Porque el reino de los cielos es amor. Porque Dios es amor. Amén. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si entrego todo y quemo mi cuerpo para ganar el cielo, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice la Escritura, pero el amor nunca deja de ser. Amén. Ese es el amor agape, el amor perfecto, el amor que Dios profesa. El amor de Dios no busca su propio bien, Él siempre ha buscado el bien del amado. Y usted y yo tenemos el amor agape morando en nuestros corazones, por lo cual debemos buscar siempre el bien del amado, porque ese es el amor que Dios nos dio. Y lo tenemos. No lo profesamos, no nos movemos en él porque somos demasiado egoístas. Si usted ama con el amor de Dios a su prójimo, a su pastor, aleluya, y no es bien correspondido, no se preocupe. Dios le corresponderá a usted por lo que no hicieron ellos. Porque así es el amor de Dios. Dios ama a través de nosotros. Porque su amor nos fue dado. Aquí está. Si usted ama a la manera de Dios, usted es el vínculo del amor de Dios hacia otros. Es la forma en la que usted se dará cuenta de la condición humana. Porque no es solamente un cable eléctrico por el cual pasa el amor de Dios. Cuando el amor de Dios viene sobre tu vida y das ese amor de Dios, puedes sentir la desgracia de aquella persona y puedes sentir la compasión de Dios al mismo tiempo fluyendo a través de ti y se convierte en una experiencia valiosa de vida. Pero somos demasiado egoístas. Miramos por lo que miran nuestros ojos o lo que escuchan nuestros oídos. La Biblia dice que Cristo no juzgaría o no arguiría por lo que miraran sus ojos ni escucharan sus oídos. Él conocía el corazón del hombre. Si usted quiere conocer el corazón del hombre, necesita conocer el amor de Dios. Porque entonces fluirá de Dios a usted y de usted hacia allá y se dará cuenta de la condición de aquella persona y de la suya propia. Aquí está ese amor. Y aquí nos dice Pablo cuál es el amor perfecto. Nunca busca sus propios intereses, sino el de los demás. Así que una persona que ama puede carecer puede no tener todo o ningún don. Una persona que ama, sin duda alguna, tendrá el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, completo en él. Y no necesitará más que eso. Amén. Dice Isaías 65:1: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Tal pareciera que hablara de nosotros, ¿verdad? Pues dice el Señor, hablando de Israel: todo el día les dije, todo el día les tendí mi mano a este pueblo rebelde y no me entendieron. Les decía cuánto les amaba. En Malaquías dice Jehová: yo los he amado. Y ustedes me dijeron: ¿en qué nos amaste? Vea Ezequiel en Malaquías, se va a dar cuenta y va a ver. Yo los he amado. ¿En qué? Aleluya. Esa es ingratitud. Y así estaba Israel. Y de repente dice: yo le dije a un pueblo que no me buscaba: ¡hey, aquí estoy! Heme aquí, quiero amarte. Esos somos nosotros. Cuando no teníamos parte ni herencia en el pueblo de Dios, Dios se desentendió de Israel para voltear a amarnos a nosotros los gentiles. ¿Qué hemos hecho con el amor de Dios? ¿Cómo hemos respondido? Si conociste el amor de Dios y lo perdiste, vuelve a tu primer amor. No puedes vivir así. No es lo que desea Dios y a ti no te conviene. Si ya no haces las cosas con el mismo entusiasmo que antes, sabiendo que era Dios a quien agradabas,
Si ya perdiste ese toque precioso por el cual hacías las cosas con amor a Dios, necesitas volver a tu primer amor. Si la oración ya no es prioridad en tu vida, necesitas volver a tu primer amor. Si estás frío, indiferente en los servicios, necesitas volver a tu primer amor. Si te has vuelto criticón en la iglesia o donde quiera, ocupas volver a tu primer amor. Si las predicaciones de los hermanos ya no te son suficientes, ocupas volver a tu primer amor. Si te has convertido delicado en la iglesia, ya no aguanto el calor, ya estás perdiendo tu primer amor, necesitas regresar. 2, vuelve a tu primer amor. Dios mismo le dice a la iglesia de Éfeso, después de ser una iglesia que amaba a Dios de una forma tan entregada, Dios le recomienda que mire de dónde ha caído, lo cual indica que al abandonar el primer amor, el cristiano está caído y necesita arrepentimiento. Observe Apocalipsis 2:1. Dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Qué precioso, ¿verdad? Y no has desmayado. Pero ¿sabe qué pasa? Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, ellos trabajaban arduamente y con mucha paciencia. La iglesia de Éfeso no podía soportar a los malos. Se preocupaba por probar a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, los hallaba mentirosos. Ellos habían sufrido, habían tenido paciencia y habían trabajado arduamente por amor al nombre del Señor y no habían desmayado. ¿Sabe por qué? Porque amaban a Dios. Porque amaban a Dios. Debieron haber sido el deleite del Señor. Pero ¿qué pasó de repente? Se acabó el amor a Dios. El diablo es muy sagaz. Yo siempre le he recomendado a cualquier persona que esté sirviendo a Dios y se canse, tómate un tiempo. Tómate un tiempo, no pidas tu comunión con Dios. Cuando estés listo, vuelves a retomar tu ministerio. Cuando tenía la iglesia en Lagos de Moreno, teníamos la iglesia aquí en Guadalajara y la iglesia en Lagos, y era tanto trabajo que hacíamos que llegó al punto en que nos volvimos, mi hermano y yo, más bien yo me volví un hombre mecánico. Cumplía con mi responsabilidad, pero ya no sentía lo que yo sentía por Dios, y eso me apenaba demasiado. Y pasé por un tiempo muy desafortunado, en el que hacía las cosas porque tenía que hacerlas. Ya no estaba amando a Dios. Fue un tiempo muy fugaz, muy rápido, pero me afectó demasiado. Y veo la iglesia de Éfeso y a ellos les pasó lo mismo. Porque el trabajo en exceso o la repetición del sufrimiento, la repetición de la oposición, y estás allí, dale, 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 porque amas a Dios. De repente eso se prolonga y empezamos a perder nuestra relación con Dios. Y aquel mucho trabajo absorbió no solo nuestro tiempo, sino nuestros sentimientos. Y ya fue la obra. Ya no fue por amor a Dios, solamente fue la obra. ¿Conserva la imagen? Oh, claro que sí. La iglesia está organizada. Todo el mundo está bien. Los que están en la puerta sonríen. Bienvenido, aleluya. Todo está bien. Oh, sí, pero Dios sabe que el amor ya no está ahí. Y mira lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda. ¿Cuándo? ¿Dónde fue el momento en el que empezó ese enfriamiento?
¿Qué fue lo que te distrajo? ¿Qué te afectó en tu servicio a Dios que dejaste de amarme? Tal vez el reclamo de algún hermano mal servido, un hermano insatisfecho que se molestó contigo. Tal vez el pastor habló inadecuadamente y te lastimó. Recuerda cuál fue el momento de donde estabas, fuiste derribado. Mira que dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Oh, quiere decir que perder el primer amor es cuestión de arrepentimiento. Para recuperar el primer amor es cuestión de arrepentimiento. Pero hay que buscar ese momento preciso. ¿Por qué? Para poder decir, Señor, aquí fue donde me equivoqué. Aquí fue donde te dejé. Aquí fue donde dejaste de importarme. Y luego te darás cuenta, en comparación del estado en que te encuentras, en dónde estabas. Mire, cuando las cosas se hacen por amor a Dios, esa conexión maravillosa, ese vínculo perfecto del amor de Dios para el hombre y el hombre del amor de Dios, del hombre para Dios, es algo muy especial. Te lleva a una postura muy preciosa. Y ¿sabe qué? Si hay algo que Satanás no puede soportar, es el amor de Dios. Necesitamos arrepentirnos. Y haz las primeras obras, o vuelve a hacer aquellas cosas que hacías con el mismo amor hacia Dios. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, por lo que este versículo nos dice, quiere decir que la falta o el abandono del primer amor es un ofensivo para con Dios. Es una ofensa para con Dios. Y mire, es muy grave. Si no, quitaré tu candelero de su lugar. Oh. Tal vez me estoy aventurando demasiado y me vaya hasta el extremo de la condenación misma. Pero quitaré su candelero de su lugar. Te quitaré el puesto que te había dado. Te quitaré el lugar de honor que yo te había dado. Si no te hubieras arrepentido. Dejar el primer amor, hermano mío, es grave, es serio. ¿Por qué el primer amor? Porque no existe un segundo amor, no existe otro. Recuerde que Dios es primero en todo. El amor de Dios es único. Tenemos que cambiar. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído, es la parte que me interesa, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Arrepentimiento. Este miércoles el Señor me habló. Y espero que usted me crea. Y me dijo, diles, cuando vienen, no vienen por mí, sino por ellos. Está hablándole a usted y a mí. Diles que quiten los ídolos de su corazón, que presenten sacrificios y busquen por ellos mismos, y vuelvan a su primer amor y busquen al amado. Muy bien. Cuando usted viene a la casa de Dios, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es la razón principal? Dice la palabra que venimos a presentar servicio a Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que debemos congregarnos para que Dios nos pueda bendecir. En ninguna parte. Es verdad, además de eso dice la Biblia, ninguno me venga con las manos vacías. Cuando venimos a la casa de Dios, es el objeto, Él es la razón de nuestra venida. Y Dios me dijo, diles que están viniendo no por mí, sino por ellos. Mire, cuando eso sucede, Dios no nos puede bendecir, porque no estamos listos para recibir su bendición. Nuestro interés está puesto en lo que Dios nos pueda dar, no en quien Dios es, y eso se vuelve idolatría. La bendición de Dios puede ser un ídolo en su propio corazón. Diles que quiten los ídolos de su corazón
Nuestros propios deseos suelen convertirse en ídolos que estorban en nuestra relación con Dios. Dios es un Padre amoroso. Cuando se echó el paquete de hacernos cuando nos hizo sus hijos, se echó el paquete de sostenernos. Y Él sabe hacerlo muy bien. Usted y yo necesitamos conocer los principios bíblicos para poder acercarnos a Dios. Y luego, que presenten sacrificios. Ahorita le explico cómo. Amén. Que vuelvan a su primer amor y que busquen el amado. Ezequiel 14:3 dice: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, engañosamente, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Es tan sencillo, hermano mío, hacer que otras cosas ocupen el lugar de Dios en nuestro corazón como no tiene idea. Los propios hijos pueden estorbar en su relación con Dios. Cuando Isaac tuvo cierta edad, Abraham cometió el error de introducirlo en el lugar del corazón suyo, de introducirlo en su corazón en el lugar que le correspondía a Dios. Y Dios le dijo: Abraham, dame tu hijo, a Isaac, a tu único, al que amas, y sacrifícalo en un monte que yo te diga. Cuando Abraham sacrificó a Isaac, lo llevó al monte para ser sacrificado, el hombre lo sacó de su corazón y lo puso en el altar de sacrificio. Y Dios dijo: detente. Pero Dios había ocupado ya otra vez el lugar de Abraham. Y cuando Abraham le regresó a Isaac, Isaac venía dentro de Dios. En tu corazón, Dios tiene que ocupar lo más sensible de Él. Y dentro de Dios todo lo permisible, para que no se convierta un ídolo en tu corazón. Cualquier cosa que sea antes de Dios en tu corazón es un ídolo. Y obviamente no estamos amando a Dios de la forma correcta. Estamos amando a Dios muy humanamente. Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos a sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto cotidiano. El sacrificio que Dios demanda de nosotros es de nuestros cuerpos, y tiene que ser un sacrificio vivo y tiene que ser agradable a Dios. Amén. Sacrificio santo, vivo, santo y agradable. Repita conmigo: vivo, santo y agradable. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio vivo. El sacrificio de los corderos, ellos llegaban con el cordero, los penitentes, y lo entregaban en manos del sacerdote. El sacerdote lo inspeccionaba y luego lo pasaba al levita, y el levita lo ponía en la mesa del sacrificio y luego lo degollaban. Y en el momento que lo degollaban, casi prácticamente el animal quedaba sin sentidos, muerto. Después lo desollaban y lo partían por sus piezas y lo ponían a quemar. El animal ya ni cuenta se daba. El sacrificio de Jesucristo fue vivo. En la cruz del Calvario, golpe a golpe, herida tras herida, hasta que perdió la vida. Él presentó su cuerpo en sacrificio vivo. Él lo sintió todo. Después de su muerte solamente tuvo la lanza en su costado para comprobar que él había muerto. Ese es su sacrificio vivo. Y luego, agradable. Tiene que ser agradable a Dios. En el Antiguo Testamento hubo sacrificios que no fueron agradables a Dios. El sacrificio de Saúl no fue agradable a Dios. La ofrenda de Caín tampoco fue agradable a Dios. El sacrificio del rey Usías tampoco fue agradable a Dios. Ellos tuvieron consecuencias fatales. Tiene que ser especial para Dios. Amén. Santo, apartado exclusivamente para Dios.
Pues cuando venimos a la casa de Dios, venimos a eso. Apartamos este tiempo especialmente para Dios. No venimos a buscar nuestras comodidades o que nos sirvan de la forma como nos merecemos. Venimos para adorar a nuestro Creador. Eso es amar a Dios. Dice Amós 5:4, pero así dice así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Usted y yo necesitamos buscar a nuestro amado. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué triste es esto, ¿verdad? Acercarse a Dios con la boca: Padre, me acerco a ti en el nombre de Jesucristo. Yo sé que tú eres grande y Dios, pero no siente ninguna emoción en su corazón al decirlo. A veces ni está tan seguro de qué tan grande y qué tan Señor sea. Y dice, esta persona solamente está repitiendo un mandamiento que le fue impuesto. La diferencia está en que cuando venimos al Señor le decimos: Señor, yo te necesito. Sin ti mi vida no tiene sentido. Y eres genuino. Ese no es un mandamiento de hombres, es una búsqueda personal. Señor, te agradezco tanto porque me has dado la vida. Gracias porque puedo dormir tranquilo, sabiendo que si muero esta noche, partiré a tu presencia. Señor, tú eres bueno, tú eres mi Señor. Ese no es un mandamiento impuesto. Pero cuando lo canalizamos como un simple formalismo, sin sentimientos, es un mandamiento frío, dice el Señor: se acercan a mí con sus labios y me honran con su boca, pero su corazón está bien lejos. Podemos estar en la iglesia y tener servicios bonitos y pensar que el Espíritu de Dios está aquí, y no es sino la misericordia de Dios con nosotros, y la presencia del amado no está. No tenemos que acostumbrarnos, hermano mío, tenemos que buscar intensamente cada día la presencia de Dios. ¿Sabe qué, hermano mío? Usted y yo no necesitamos el calor de Dios, necesitamos el fuego de Dios. No ocupamos el calorcito engañoso de la muerte espiritual, necesitamos la presencia del Hijo de Dios. Y Dios dijo: diles que busquen por sí mismos. ¿Sabe, hermano mío? Ninguno de nosotros podemos depender exclusivamente de la búsqueda del pastor. Cada uno de nosotros necesita buscar el rostro de Dios. Concluyo con esto: si no conoces su amor, debes conocerlo. Si perdiste tu primer amor, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor, porque hay consecuencias serias. El candelero va a ser removido de su lugar. Mire, la presencia del amado, la presencia de Jesucristo es demasiado hermosa. Usted y yo no podemos dejarlo ir. Póngase de pie, por favor.